¿cómo es el origen o el nacimiento del cooperativismo? ¿Por qué toma el impulso? ¿Por qué participan las organizaciones sociales de la manera que participaron? Y después te hago el resto de las preguntas, porque si no te voy a matar. ¿Cómo es larga eso? No, el cooperativismo tiene un inicio muchos años, ¿no? Digo, pensá que en este país, vamos a hablar siempre de... El cooperativismo viene de Inglaterra, ¿no? Sí. Digo, si tomamos los orígenes, no es un invento argentino, pero por fuera del formato, ¿no? Digo, es gente uniéndose con un objetivo colectivo, común, para desarrollar un proyecto o un objetivo específico. Pensá en Argentina que hoy, para que tengan una idea, el 82% de los servicios eléctricos en el país los damos las cooperativas. El 82%. Claro, después si miramos los números son así, ¿no? Digo, el 82% en una población de 300 personas no es el 18% de sur y de nor. O sea, entonces, si en las grandes urbes los servicios son privatizados, pero... Al interior es todo cooperativo. Porque no, como no es rentable para el sistema privado, digamos, ir a un lugar a abastecer agua para 1000 personas, se organiza una cooperativa y automáticamente se hace la eléctrica, la de agua. Viniendo ya un poco más para acá, cuando vos decís, vinculás a la idea de los movimientos sociales, eso es una cosa que ya más es una expresión de los 90, arranca la idea, ya no, todavía mira, no de cooperativa, ¿no? Digo, porque yo siempre digo que hay términos que nos fueron quitando, arrebatando, robando, pero en los 90 arranca la cosa de los emprendedores. Exacto. Y en forma muy individual sobre la idea de gente que se quedaba sin laburo porque laburaba en una empresa que se privatizaba, porque bueno, la destrucción que también se vivió en los 90 y que llega a su fin y se expresa como fin en el 2001, el cooperativismo de trabajo todavía no tenía una inserción, porque también en ese contexto económico y político, yo siempre digo que más allá de la ideología del que nos esté mirando, la que tengamos nosotros o la pertenencia que tengamos cada uno, hay una realidad en la Argentina que uno la tiene que mirar en su cosa general, ¿no? Entonces, en los 90 en este país gobernaba, si quieren nos tocamos, pero si no ya sabemos quién, Carlos Saúl, y el cooperativismo de trabajo se mal usa para la idea de la no carga social, la no sindicalización, la no ganancia, la no ingreso bruto. Todos esos beneficios tienen las cooperativas y mutuales, porque somos prima hermanos, ¿no? Digo, y que se usó mucho. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vos hablas de cooperativa en los 90 y ¿qué se te viene a la cabeza? La de la yerba, la del tabaco, la de servicio, la de limpieza, la de seguridad, que eran terciarizaciones encubiertas, que era el Estado empezando a desprenderse de las empresas y las empresas desprendiéndose de esos trabajadores que los terciarizaban en el mejor de los casos, las pesqueras de Mar del Plata. Exacto. Bueno, entonces, digo, el cooperativismo de trabajo en esa etapa no se desarrolla como una idea de un proyecto colectivo en beneficio, sino la idea de cubrir lo que se quedaba fuera del sistema formal laboral. Más llegado ya a esta época, a partir del 2003, se empieza a revivir el cooperativismo de trabajo sobre la crisis también de la destrucción de lo que había pasado en lo social, con la idea de la ayuda, digamos, yo siempre digo la asistencia más social, no el desarrollo social, sino la asistencia social, que a partir de algunos que vimos que vivimos, nos tocó vivir, yo soy hijo de un carpintero, piensen en los muebles en los 90, venían en una cajita de China con herraje de plástico, esto que decías vos, lo que vos ves acá, que se van cerrando locales, y los que se abren, mirá, tomate el trabajo de que lo que se abre son las importaciones. Entonces, es esa idea de lo que se va destruyendo, no es solamente el comercio tradicional, sino que encima atrás se destruye lo que nosotros producíamos. Bueno, hoy justamente veía que la industria automotriz. Pero que la gente que está siendo despedida de las empresas está comprando productos chinos para revender como salida laboral. O sea, y es alimentar justamente esto. Sí, nosotros nos vamos a reinventar el trabajo, como trabajadores siempre nos vamos a reinventar el trabajo. ¿Qué te ofrece el contexto sobre cómo te inventás? Exacto. En los 90, cuando nosotros empezamos a armar todo esto, los emprendimientos que después se transformaban en cooperativas,
no existía las plataformas, ¿no? O sea, no te bajabas una plataforma y te comprabas un autito, una moto, una bicicleta y laburabas. Había que, en mi caso yo me compré una moto, era mensajero, claro, motoquero, sí. Y luego, ustedes que estaban hace años acá en el centro, vos lo veías, estábamos todos acá el 9 de julio, esperando que nos haga el viaje, nos mandaba un beeper. Bueno, ahora todo eso cambió, ¿no? Entonces, digo, los parripollos, la cancha de pádel parece que fue... volvió, ¿viste? El parripollo no, pero la cancha de pádel sí. Y creo que algunos sectores más, la importación. Vos, mirá, nosotros tenemos la fábrica a 5 cuadras, abrieron un monstruo, pero yo lo veía cuando lo iban armando al local, y un local gigante en Chiclana y Avenida La Plata, no estamos hablando. Colas hay ahora, que era una importadora. Claro, ahora están vendiendo las cositas de Navidad, que todo, y nosotros por ahí pensamos hacer el arbolito en madera, que todo lo otro, y ya te viene un arbolito con luces, te habla un chino diciéndote feliz Navidad. ¿Y cómo estás con los precios? Y no puedes competir, nunca vas a competir con esa industria, porque bueno, si hay algo que los chinos supieron hacer, fue desarrollar industria y ocupar mercado. Que si miramos el contexto de hoy, porque bueno, en ese contexto cae Néstor Kirchner, un gobierno que ya te digo, yo me hago cargo de lo que soy, yo no tengo que ocultar nada. Si a alguien no le gusta, pido disculpas, pero soy peronista, porque de ahí, cuando lleguemos a la parte de los vales, no voy a poder hacerme el boludo, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, sí. Pero digo, por fuera de mi identidad política, el contexto, volvemos a los contextos. Entonces, 2013 se cierran las importaciones, se empiezan a plantear la idea de la industria nacional, lo que empieza a volver a reconstruir ese tejido productivo y social, porque algunos ya no íbamos a volver a la industria. Volvieron a la industria los pibes que tenían 20 años, que estaban... Bueno, pero yo me acuerdo que vos tenías, o sea, corregime si estoy equivocado, pero tenías como 70 familias más o menos manejando ahí. Sí, yo soy... Pero solamente la de Capital Federal, no te estoy hablando de la de la localidad de Moreno, que fui, me acuerdo varias veces ahí, nos encontramos alguna vez también ahí, le mandamos un saludo a... Amalia. Exactamente. Que había otro tanto de gente y trabajaban muy bien ustedes, muy buenos productos, buen servicio. Nosotros, a mí yo siempre cuento la historia de dónde nace esto, ¿no? Mi papá carpintero, sí. Yo soy el hijo del carpintero, en la carpintería me dicen Pinocho, porque dice que soy de madera pero tengo buen corazón. Y afuera, bueno, soy el hijo del carpintero, peleamos contra los romanos, no vamos a pelear contra los yanquis, digo, Jesús, ¿no? Digo, por eso me estoy dejando el pelo largo, bueno, tratando de ser un poco de una vida cristiana, porque aparte vengo de esa formación, yo soy un hombre que me formó la iglesia, los valores sociales, cristianos, del prójimo, del hermano. Y en los 90, nosotros cuando este proceso que estamos volviendo a ver a partir de estas importaciones que se abren, terminamos como familia en un comedor, comiendo en un comedor, porque mi papá carpintero, las fábricas se cerraban, claro, hacías el esfuerzo que hacían, muchas, y entre esas, bueno, a nosotros nos tocó. Siempre laburando, mi viejo, la changa, pero alquilabas, no podías pagar el alquiler. Bueno, entonces el comedor era una forma más de decir... y vos cuando ibas al comedor, yo ya militaba también, nosotros los comedores en los 90, yo ya era un militante, yo laburé muchos años en el Correo del Estado, y que me fumo en los 90 la privatización, la venta, a los Macri los conozco bien de adentro. Y... en ese contexto armamos lo que fue el inicio de lo que fue Barrios de Pie, lo que hoy es una organización social que es bastante conocida. Pérsico, ¿no? No, Chucky Menéndez. Pérsico es el Evita, Movimiento Evita. Tenés razón. Pero digo, más allá de las organizaciones, que después si querés entramos en detalles, pero tengo para dar y repartir también, pero digo, porque también la autocrítica se hacen para construir algo mejor, no para construir, para destruir. Ibas al comedor y te encontrabas con que Diego te decía, no, yo soy herrero. Y Yari te decía, no, yo toda mi vida fui matricero. Oficio, y Diego, claro. Oficio. Y la señora te decía, no, yo trabajé toda mi vida con la costura. Y yo hice toda mi vida gastronomía. ¿Y por qué estábamos en el comedor? Porque no había más trabajo. Porque se empezaba a perder la fuente de trabajo y no alcanzaba la salida para que la gente... En esa época empezaron los emprendimientos, que ya te digo, después nos roban los términos pero nosotros, algunos hasta nos decían microentretenimientos. Microentretenimiento, te lo decían así como despectivamente, microentretenimiento. Bueno, llegó el 2003, explota el 2001, no hace falta que lo explique y lo cuente, porque todos los vivimos, y en el 2003 ese cambio de gobierno incentiva la idea de volver a la idea de la producción nacional. Y ahí empezamos con una fábrica, mi papá carpintero toda su vida,
Empezamos con un tallercito y hasta terminar a armar una fábrica de 36 trabajadores, una cooperativa de trabajo. Yo digo que nosotros caímos en el cooperativismo, ¿viste? Cuando decía Macri que habíamos caído en la educación pública, eso también caí. Pero en el cooperativismo caímos, no fue una elección, fue la salida que encontramos en forma colectiva para volver a armar algo. Bueno, hagan cooperativa de trabajo y en esa nueva etapa las cooperativas de trabajo empiezan a tener ese rol que ya no era el de armemos cooperativa para no pagar cargas sociales, sino armemos cooperativa para empezar a desarrollar un nuevo formato de economía. El que se le decía economía social, economía popular, economía circular, 1000 nombres tiene. Eso durante esos 12 años se desarrolla y nosotros subimos una definición, en el caso nuestro, y por eso podemos después tener diferencias y criticar. Yo siempre digo, las críticas no son personales, siempre son más políticas y constructivas que personales individuales. Nosotros que definimos, mira, yo te lo resumo después para cuando nos vayamos a la parte gastronómica, ahora estoy en la parte carpintera de mi vida, nosotros decíamos más bares, menos comedores. ¿Por qué? Porque abrir un bar, atrás había un cocinero, un bachero, un mozo, un adicionista. Ustedes fueron a comer a uno de esos bares. Como habló de Néstor, qué bien lo pasamos ahí, ¿eh? Y también fueron a un café, creo. Sí, también fuimos. Llevamos a tu hijo Francisco, ¿te acordás? Sí, el de Néstor fuimos con Francisquito. Pero ¿te acordás? Hicieron algo bastante piola también. ¿Te acordás los shows que armaban? Dándoles posibilidades a aquellos que no tenían, digamos, no sé si pantalla, pero sí donde poder expresar artísticamente, y ustedes le abrieran la puerta para que ese tipo o ese artista diera su show mientras estaba toda la gente, los comensales comiendo todo, y los tipos hacían su show y había todo tipo de show, magos, música. La verdad que fue una idea brillante, pero muy muy buena. Y aparte se comía bárbaro, ¿te acordás, Diego? Sí, no, estaba muy bueno. Bueno, Yari se quiso comer todo, por eso tiene la que tiene, pero... No, yo, Leonardo, te metí el tema... A ver, ahora te comento algo de experiencia. De mi trabajo anterior he tenido con cooperativas bastante, y que nos han sido un eslabón en las localidades del interior, en la actividad que yo desarrollaba, donde nos permitió llegar a tener el share o el porcentaje de mercado del 90% en la zona donde estábamos. Y fue una gran tema, para decirte, en la zona norte del país, para el tipo de servicios que daba en la empresa que estaba yo, era como un puma, no, como ese que tiene las manchas, un tigre. No, el tigre tiene las rayas, el otro que tiene los colores. Bueno, no importa, viste, estaba todo manchado por las cooperativas del interior y nos iban sacando mercado permanentemente, porque arrancaban dando, lo que voy a decir, o de la energía eléctrica o desde el agua, hasta que terminaron haciendo la telefonía, la internet y el cable. Después eso cae un poco, pero cuando yo te puse las organizaciones sociales en el medio es porque yo entiendo que las cooperativas, por lo menos desde el lado que yo lo vi, no deja de ser una actividad privada. Más allá como la llames, no deja de ser una empresa o pyme privada, que ahí donde, por eso mezclé el tema de las organizaciones sociales, porque creo que se trastocó en la Argentina la percepción de lo que es una cooperativa, en vez de llevarla a lo que es una empresa que tiene que competir con las reglas de mercado comunes, viste, como vos decís, mira, podés determinar exenciones para los principios, lo que sea, y después equilibrar, viste, en un mercado común, a como que era algo social, o sea, como que estaba dirigida por las organizaciones con otro fin, y eso es donde creo que se trastoca el origen de por eso metí las organizaciones sociales en el medio. Te voy a contar, te lo resumo en una pequeña experiencia que me pasó 1000 veces, aparte, no una. Yo vine con una camioneta que es de la cooperativa, que está ploteada, dice Cooperativa de la Nacional Carpintería, ¿no? En el caso de la camioneta de la cooperativa. Un día estaba La Croce y Cabildo. Hay un McDonald's, creo que por ahí. Paro 2 minutos con la camioneta, habíamos ido a colocar un mueble. Viene una señora muy pituca y me dice: ¿ustedes son una cooperativa o una carpintería? Somos una carpintería cooperativa. ¿Pero hacen muebles o son una cooperativa? No, mire, señora, yo le abro la camioneta. ¿La cooperativa que hace muebles? Claro, hacemos muebles. No, porque viste que las cooperativas no trabajan. Me dice, lo primero que me dice, ¿no? Eso es algo que se trató de instalar. No, a ver, yo esto te lo pongo como un hecho. La realidad es que cuando yo te decía antes que
cuando vos asistís socialmente a un sector que en un contexto como el que estamos viendo ahora, posterior, vamos a ponerle que esto se termina, va a haber mucha desocupación, va a haber mucha... que va a haber que volver a asistir a un pueblo. Totalmente, porque exacto. Le están robando a los discapacitados los remedios, o sea que estamos hablando de ahí para arriba vale todo, ¿no? Digo, pero vos podés desarrollar entonces una política social para asistir en un contexto que después la tenés que desarrollar. Exacto. Esto que decías vos, yo te digo, cuando vos usaron después el cooperativismo ya como un formato para asistir socialmente y no para desarrollar el oficio, el trabajo, exacto, la distribución de la riqueza. Se perdió la esencia de lo que es la hacer un alto ahí. cooperativa. Vos hablás de cooperativas y cooperativismo. Yo tenía una materia, yo soy bachiller, más allá de mi carrera profesional universitaria, yo tenía una materia en el Nacional, público, en San Isidro, donde solamente se dedicaban a explicar lo que era la cooperativa y el cooperativismo. Y lo que a mí me enseñaron, no soy un especialista, por eso leo y estás vos, digamos, conduciendo para que Leo justamente avance y pueda soslayarse. Pero lo que más aprendíamos nosotros era que cooperativa era símbolo de trabajo. Es que es símbolo de trabajo, por eso dije... Pero lo han destruido, Diego. Es que se desvirtuó, porque por eso dije, si vos tomás una cooperativa, corregime si me equivoco, no deja de ser una empresa, pero que compite en el mercado y genera laburo, ¿Y genera... Pregunto, por la ignorancia, ¿quién nos divirtió entonces? La única diferencia que tiene la cooperativa, si querés, con una sociedad anónima, pero lo impositivo, porque en definitiva las cooperativas tienen otro valor agregado, que es... No hay ganancia, por eso no pagamos ganancia, porque lo distribuimos entre los socios. Exactamente. Entonces un modelo, Perón decía que era el modelo más justo de distribución de la riqueza. Exacto. Después, si después tenés el vivo de la presidenta de la cooperativa que se la chorea, es otra discusión, ¿no? Discutir el Chiquitapia, si los clubes son el Chiquitapia o son la sociedad anónima. Son dos discusiones totalmente distintas. Pero digo, y en algunos casos, eso en la casa de las cooperativas de trabajo que tienen un objetivo común que es generar trabajo y ganancia. Exactamente. Y esa ganancia distribuirla. En el caso de las cooperativas de servicio, el objetivo común no es ganar plata, que tengamos el agua, que tengamos la luz, que tengamos... En el caso de las mutuales, hoy las usan para lavar, vas acá a las cuevas, llaman todas mutuales. No es mutual no sé cuánto, mutual no sé cuánto, mutual no sé... Claro, si vos ponés 1 millón de pesos y retirás 1 millón de pesos. Pero la mutual no era para eso, la mutual era para el servicio de salud, la mutual era para el servicio financiero, la mutual era para el servicio... Era el complemento a las cooperativas. A las cooperativas, era dentro del sistema, por eso somos primo hermano, el INAES regula las cooperativas de trabajo y las mutuales, las cooperativas y las mutuales, pero también era lo que iba quedando, acá en este país pasó el peronismo, y el peronismo generó algo muy fuerte que fue la idea del trabajo formal. El trabajo formal con convenio colectivo, sus sindicatos, sus cámaras. Lo que no estaba ahí adentro, estaba afuera, y estaba fuera también de ese sistema, entonces vos no tenías obra social. Si yo soy monotributista, sí, tenés una obra social que te asigna. Ponele, vamos a ponerle, más mono que tributista, somos nosotros, o monotributiste, como dicen por otro lado. Digo, en ese contexto, digo, vos ya estás fuera del sistema de ese sistema formal, digo comillas grande, porque el monotributo vos cuando lo pagás tenés un aporte a obra social, después que te den el servicio no te lo den, y creo que nosotros nos conocimos charlando ese tema, ¿no? Ustedes ofreciéndonos su servicio a nosotros que sabíamos que no te lo da OSECAC, no te lo da UPCN, no te lo digo con nombre y apellido, porque es lo que pasa, ¿no? O sea, por eso también la gente cae en el monotributo más con una cosa impositiva que como una cosa de empresa o de desarrollo. Si no, me hago el monotributo para poder tener una factura y soy plomero y te puedo facturar al consorcio. Exacto. Porque después no te da ningún beneficio, no sacas crédito, no tenés salud, no tenés consumo. Entonces digo, me parece que cuando ustedes me invitaron acá con esta idea de que este espacio fuera esa comunidad, nosotros le decimos comunidad organizada, pero en definitiva esa comunidad de volver a tejer esos lazos sociales de salud, de recreación, de consumo, cuando uno puede condicionar, eso el sistema lo hace todos los días. Entonces vos te bajás el Club Beneficio 360 y vas a Cinemark, a Holly Inn, a no sé qué, bueno, las cadenas multinacionales tienen una lógica mucho más... Bueno, eso lo hacíamos las mutuales y las cooperativas. Exacto. Digo, lo seguimos haciendo en algunos casos,
Pero con la política pública, cuando a vos te acompaña, ¿qué tiene que ser? Para el desarrollo. Para el desarrollo, no puede ser usado para la asistencia, para los negocios personales, o para ver cuánto muevo, micro muevo, cuánto... Eso yo creo que el pueblo nos dijo basta, equivocadamente. Porque desvirtuaron. O sea, por eso te digo, o sea, se desvirtuó Por eso el valor. nosotros decimos más bares, menos comedores. Y lo voy a seguir Exacto. sosteniendo. Y estamos 100% Claro, de de hecho acuerdo. era el eslogan que tenías con Lo de de Néstor, ¿no? Néstor y un café con Perón, eran más bares, menos comedores. No estamos en contra de los comedores, no es un problema de comedores o bares, sino es qué proyecto de país queremos ofrecerle de vuelta a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestras juventudes, Pero, que es sobre el trabajo, ¿no? Insisto, quizás soy una piedra en el zapato, pero café con Perón. Con Perón. El que no era peronista iba también, porque es un pedazo de la historia argentina, te guste o no te guste, es historia. Yo las veces que he ido a comer ahí, y fui muchas veces invitado por el amigo Leo y aparte por mi cuenta también, y llevé amigos. Más de una vez yo no te vi, me decía, mira dónde estoy comiendo. me decía. Claro, porque comíamos bárbaro, un costo muy razonable, pero fundamentalmente había todo tipo de gente, o sea, no se respiraba ideología política. Respira Era un historia. lugar histórico, inclusive ver la estatua de Perón, donde había algunos, yo me saqué foto a propósito para divertirme un rato, pero fundamentalmente para mostrarte a vos que estaba ahí. Pero más allá de eso, no se discutía ideología política, era un lugar de esparcimiento donde, como dijiste vos, hasta me acuerdo el tipo que servía el café en la barra, explicaba la historia del edificio, la historia de a quién pertenecía, lo que pasó con la casa de Perón en su momento, donde murió Eva, y no es ideología política, es historia. Exacto. Mira, Es yo, Diego, historia. el lugar era muy lindo. Yo Era lo disfrutaba mucho, ¿no? Imagínate que trabajar en ese Estabas- lugar para un estabas en tu peronista salsa. era como, general, mire que estoy acá cuidándole la casa, ¿no? Digo, piensen que Perón primero, en esa casa muere Eva Perón, Claro. en el Pero 52, porque ella muere siendo... Hace Este- corte. Ese fue. No, listo. Ella muere siendo primera dama, ¿no? En el 52, Perón habita esa casa del 46 al 55. Eso, para el que nos está escuchando y para volver al punto donde vos te partabas, que es historia, ese lugar, si le ponemos un paralelo a hoy, donde estábamos ahí, estábamos en la Quinta Olivos. Claro. No existía la Quinta Olivos, que es la residencia presidencial actual. En esa época no existía. La residencia presidencial era el Palacio Unzué. El Palacio Exacto. Unzué era de la familia Unzué, Álzaga Unzué, una familia oligárquica de este país que tenía muchas propiedades, muchos campos. En el 34 no se lo saca Perón, porque Perón le robó a los Unzué, no expropió nada. En el 34, la crisis del 30, la famosa crisis del 30 mundial, muchas de estas familias tenían mucha deuda con el Banco Nación. Pongámosle Vicentino hoy, ¿no? Que fue al Banco Nación, se llevó 18.000 millones de pesos y se fue y no pagó. Bueno, más o menos en ese contexto, esa Todos familia... somos salsa Unzué. Claro, en esa hubieran salido con Todos Somos Alza Unzué, pero bueno, más allá de eso... I guess you didn't make it. Buenas amigos y amigas, nosotros somos Lombardía. Amigos uruguayos, lo queríamos invitar este 12 del 12 a Underbar. Vamos a estar terminando a Michelle Víquez y a On Fire, 22 horas, el 12 del 12 en Underbar, una fecha super grande, no se la pueden perder amigos, vamos a estar rockeando, ahí los esperamos. A Perón y a Evita uno los puede amar o los puede odiar. No, es una cuestión sentimental. Lo que no puedes hacer como argentino de mínima es desconocerlos Sí, como parte de la exactamente. historia. Claro, Vos no es podés historia. conocer a Perón y a Evita como, no los odio, entonces no los conozco. No, fueron parte de la historia. Y de esa casa en donde trabajamos con mucho esfuerzo y con mucho amor, salieron derechos que hoy todavía
gran parte de la sociedad sigue Pero sí, teniendo. exacto. Que te puedas jubilar como derecho salió de esa casa. Que los trabajadores tengan todos los derechos que tienen hoy, algunos trabajadores, no todos, pero la gran mayoría, alguna parte, no sé, ya la mayoría, aguinaldo, vacaciones, convenio colectivo, salió de esa casa. Que vos puedas mandar mi hija va a estar estudiando Derecho en la Universidad La UBA, la posibilidad de que fuera gratuita y pública salió de esa casa. Y así puedo decirte dos planes quinquenales, un desarrollo industrial, miles de cosas, los ferrocarriles, pero el peronismo no era solamente lo sentimental, el peronismo fue derechos para un pueblo, derechos y un proyecto de nación que al día de hoy todavía seguimos discutiendo, digo, de alguna manera u otra, más allá de los peronistas que lo discutan. Hablo del modelo, ¿no? Del modelo de desarrollo. Cuando hablábamos, decía esto de cómo generar trabajo, bueno, yo creo que el peronismo fue en este país y en América Latina pionero en esta discusión de cómo generar sobre las riquezas que tenemos, porque aparte somos un país lleno de riquezas, ¿no? Digo, de riquezas naturales, de riquezas humanas, de extensión geográfica, de agua, litio, petróleo, mares, montañas, exacto, minerales. Bueno, Perón todo eso lo vio y dijo, vayamos y en un modelo. Este modelo de desarrollo nacional que se interrumpe a los 10 años, que vuelve después de 18 años ya con un Perón grande y enfermo, en un mundo que ya había empezado también a cambiar, y que bueno, y que está siempre en discusión, ¿no? Y que hoy lo más cercano para nosotros, los que nos tocó vivir, no pudimos vivir ese peronismo, fue Néstor, que volvió a replantearnos la idea de ese modelo de desarrollo, de inclusión, con faltantes, con aciertos, con errores. Yo siempre digo que es lo mismo que discutir los sismos, ¿no? Digo, Néstor era el primero que te decía, si te decían kirchnerista, era porque te querían bajar el precio, que nosotros éramos peronistas. Pero digo, más allá del ismo, es la idea de volver a pensar en un país puerta para adentro, que es lo que nos estamos viendo ahora, lamentablemente, en este contexto, que aparte mundialmente sería un momento ideal. Cuando Milei se alinea con Trump es proteccionista, es nacionalista, es desarrollista, claro, y Milei está diciendo, llévate lo que quieras. Sí, Perón estaría diciendo, nosotros no somos ni yanquis ni marxistas, o sea que los chinos, que son los otros, que también vienen por la riqueza natural, estaría diciéndole, yo tengo para todos, muchachos, nos sentamos, negociamos, pero que acá el pueblo viva bien. Y nosotros hoy estamos viviendo sin laburo, sin poder comer, sin poder vivir dignamente. Te meto en una entonces, quizás está un poquito fuera del tema que estábamos charlando, ¿no? Pero ¿está en riesgo la soberanía? Sí, 100%. Yo digo que si seguimos así dentro de un año... La soberanía, La soberanía, yo cuando hablo de... Digo, a ver, ¿la soberanía qué es? La soberanía es disponer de tus recursos naturales y de tus recursos humanos como nación, digamos. El Estado es el que garantiza esa soberanía, porque ¿quién te la va a garantizar? No te va a garantizar una multinacional que no sé, que la Barricol no te va a garantizar soberanía. Te va a decir, yo quiero lo mío y me lo llevo. Exactamente, ese es el punto. Yo digo que dentro de un año, 2 años, vamos a partir a Tierra del Fuego, vas a necesitar visa. Vamos a ese camino, aunque nos guste, o parezca una locura lo que digo, como digo que dentro de 20, 30 años este pueblo no toma agua, y no importa si sos libertario o sos kirchnerista o sos peronista. Cuando vos hablás, si yo te digo a vos que esa gaseosa que estamos tomando ahora, que es la base del 99% de esa gaseosa, ¿qué es? Agua. Y esa gaseosa es una marca reconocidísima, que no la voy a nombrar para hacernos propaganda gratis. Que nos paguen. Claro, por eso no la vamos a nombrar a propósito, que quede del otro lado. Cuando produce para el mundo entero. Sí. O sea, entonces vienen acá, se te quedan con el agua del sur. Y lo que vos tenés de reserva, nosotros tenemos reserva por 900 años de agua. 900 porque somos 47 millones, es como se calcula así la reserva, ¿no? Sobre tu capacidad de población. En 30 años Coca-Cola te vacía un pozo. Porque no hace para 20, no va a producir Coca-Cola, bueno, le dije el nombre. No va a producir para los 47 millones, va a producir para 1.500 millones de habitantes en el mundo. Bueno, entonces, ¿cuánto te dura tu reserva? Entonces, cuando hoy que el pueblo está medio confundido, por ser bastante tranquilo la definición, pero que hay una parte que lo pueden haber colonizado culturalmente, pero que más allá de que te lleven a esta discusión si la grieta no, si es kirchnerismo o no kirchnerismo. Ahí son los errores del pasado también. Pero ¿no? Total, y te los enumero uno por uno.
Pero digo, más allá de eso, si sacamos los actores, lo que está en juego de verdad es la soberanía. Muy profundamente. Nosotros cantamos hace 2 años, 3 años atrás por los pibes de Malvinas, y el tipo te dice, Margaret Thatcher es mi ídola. Y por lo fuera de lo simbólico, era que los pibes no sabían ni quién eran los pibes de Malvinas, digo, en alguna parte. Y por otro lado, no es Malvinas lo que defendemos como parte de nuestro territorio. Es Malvinas como lo defendemos como parte de nuestra soberanía. Porque ahí está el punto geopolítico estratégico para salir hacia el océano, a los continentes. Bueno, digo, hay que mirar esto con mucho detalle. No es fácil porque la gente no está bien, cuando vos no estás bien y cuando te consumen en un sistema donde vos ves todo a 30 segundos, esto por ahí es hasta aburrido para el que está escuchando del otro lado, pero creo que hay que mirarlo con mucho criterio porque lamentablemente si dejamos que todo quede en manos del privado, nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin tierra, sin vacas, totalmente, sin comida. Igual yo creo ahí en lo que mencionaste vos, y vos contestaste recién, me parece que hoy el problema de la soberanía me parece que se está debiendo a un tema geopolítico a nivel mundial, no solamente de lo que pueda llegar a ser el acuerdo acá, sino que uno está viendo cómo se vuelven a pujas del pasado de poder y la gestión geopolítica que van manejando cada uno. Pero a ver, no es solo el acuerdo de acá, sino vos ves preguntale a los venezolanos que están eso es a día de que no de saben. Venezuela, o sea, a ver, una intervención en Venezuela obviamente lleva un acuerdo atrás de que vaya de garantía para que pueda gobernar, y el que lo puede llegar a dar en ese país va a ser Estados Unidos. En otros lados, como es Ucrania o lo que es con Rusia, que se está metiendo Estados Unidos en conjunto con Rusia para ver cómo reparten la parte que está ahí, ¿viste? O sea, más allá que estemos de acuerdo con Zelensky o no, si se equivocó o no, y después en Israel pasó lo mismo, o sea, con Palestina, o sea, hay una intervención muy fuerte nuevamente de los estados potentes en lo que por eso digo, me parece que hay un replanteo general. En Europa se está haciendo un Perón replanteo. decía que vos tenías que mirar primero la geopolítica para después ver cuál era tu política, ¿no? Digo, la geopolítica hoy es mundial, estamos a un paso de verdad. Yo tengo sensaciones de, digo, a veces análisis, que los leo, los estudio, sí, no es que porque me levanto con más triste o más alegre, de que estamos viviendo una posible guerra mundial. Totalmente. Atómica. Y cuando uno mira las películas, a ver, yo trato de hacer ese ejercicio, me pongo Netflix un ratito y veo la película Última Yankee que va a estar, sí, el presidente tiene que tomar la decisión si toca el botón o no. Sí. Bueno, digo, muchas de esas cosas todos sabemos que Hollywood se hizo para anticipar lo que se iba a venir después, ¿no? Digo, entonces primero te lo muestro en formato de digamos, película, ficción, entretenimiento, y después si las sociedades empiezan a entender que eso puede pasar, acelero. Hoy estamos a un paso, y ¿por qué un país como Argentina es también dentro de esa geopolítica estratégico? Primero porque somos el 8º país más grande de extensión geográfica del mundo. Segundo porque tenemos todos estos recursos que hablamos antes. Exacto. Tercero porque estamos despoblados. Perón decía que teníamos que ser 200 millones de habitantes para que este país que producía alimentos, ahora más commodity, pero sigue siendo alimento, para 400 millones, vos con un mercado interno de 200 millones, ¿qué te garantizaba? 200 de excedente, exportación, dólares, y sostenía tu industria, y 200 del mercado interno. Y cuando pasaba algo en el mundo, como podía pasar ahora, tu mercado interno se mantenía en pie. O sea, eso pasa con Brasil. Exacto. Brasil es un país que más allá de Lula o de Bolsonaro, la industria brasilera no se discute, el modelo de desarrollo brasilero productivo no se discute, y fundamentalmente porque son 200 y pico de millones de habitantes. Ahora, lo fácil, porque o sea, no voy a estar en abogado del diablo, ¿no? Pero yo te escucho hablar a vos y escucho también tanto romanticismo y tanto sentimiento. ¿Por qué estamos como estamos entonces? ¿Por qué tenemos a este muchacho gobernando? ¿Por qué las elecciones salen como salen? Porque dicen que el Papa Francisco contó un chiste que dice que Argentina le dio todo, pero también le dio a los argentinos. Y el problema no son los peronistas, no es el peronismo, sino los peronistas. Digo, si fuera para hacer por eso yo te escucho hablar, es muy poético, fabuloso. No, pero muchacho, porque creo que hicimos las cosas mal. O sea, y cuando digo hicimos, me hago cargo de algo que no hice. Pero sí, como soy parte de un espacio o tengo un sentido de pertenencia, digo hicimos.
Yo creo que Pero ¿en qué falla? No, O sea, a ver, ¿qué Diego, lo que estamos pasa es haciendo que mal para entras que la en un- gente... No, decida- entras en un modelo económico, por eso la historia acá te marca mucho y hay que entender la historia y las circunstancias y determinadas decisiones cuando se toman. Acá doy una opinión personal mía Es lo que de vale. lo que yo conozco, ¿no? O sea, vos nombraste el desarrollo de Perón en los primeros ciclos, que no solo logra parte de estos derechos, que hoy pueden ser bizantinos y estar fuera de tiempo y que hay habrá que nuevos, readecuarlos, claro. pero no quita esos derechos y que eso revolucionó en parte del país y generó la industrialización del país de alguna manera. Después tenés todo un tema de cómo se fue desarrollando, gobierno más, gobierno menos, y me paro en la época del 70 y pico, o no me acuerdo, más tirando al 80, que es cuando Cavallo está como como secretario en el Ministerio de Economía, creo, si no me equivoco, y es uno de los impulsores. Por eso dije, a veces hay que entender la historia, que después puede está bien o está mal, pero él es el que genera la estatización de la deuda privada. Él genera... el ministro era Martínez de Oz. Claro, y él estaba en el equipo de él, si no Sí, me claro, equivoco. claro. Y es el que impulsa eso y lleva a los empresarios que decían, no podemos competir, no tenemos la deuda. Bueno, muchachos, ok, nosotros nos vamos a hacer cargo como Estado de esto y ustedes, lo que estoy salvando, van a tener que hacer inversión. Por eso te dije, esto es una conjunción de cosas, de inversión. Claro, no invirtieron un mango. O sea, se las quedaron todo. Cuando viene Cavallo en los 90, por eso hay que, más allá de la etapa de Herman González, que es el que hace la verdadera cambio, o sea, para llevarlo a que sea el modelo 1 a 1, pero cuando a vos te aparece un Cavallo, ahí por lo menos estaba un poco más justificado, a mi entender, que te dice, che, esto vale $1, y no porque no podemos competir, flaco, te ayudé hace 20 años atrás, ahora competí, y si no le invertiste, y ahora embromate. O sea, ahí tenés parte de la historia. Y ahí empieza un ciclo nuevo en las empresas, porque empieza también en todo. Vos date cuenta, y parte de los gobiernos también, o sea, por eso digo, son todos cómplices o todos son parte de la historia de por qué se llega a esta parte. No es por un gobierno o por otro, es por la idiosincrasia a veces argentina, porque lo hemos hablado un montón de veces. Acá, durante muchos años, y hablamos de la época, si querés, de Cristina, Macri, Alberto, si queremos ir hasta esos años de gobierno, y la misma la de Menem. En Menem no tanto, porque Cavallo logra algo que no logró nadie, que es la estabilidad de la inflación. No tenías inflación, llegaste a tener deflación. Yo te entiendo lo que decís, y también lo entiendo Leo, pero como un tipo simple y normal, me pregunto, ¿por qué la gente, hablemos del común de la gente? Yo te hablo, digo, ¿qué creo de eso? Porque a mí también me lo pregunto, porque son preguntas que uno no tiene la ¿Por qué respuesta. la gente vota como vota entonces? Yo creo que hay una gran parte que, ¿viste cuando hablan de la batalla cultural? Estaba pensando en la palabra cultural. ¿Es cultura? Es una batalla cultural. ¿Cultura, digo? Es cultura, es descultura, lamentablemente, ¿no? Digo, a ver, mi compañera que acá me acompaña es directora. Ella tiene que hablar después de All Boys. Y te dice que hoy tenés un problema, que hay menos chicos para ir a los colegios, que los pibes ya no leen, se lee muchísimo menos de lo que se leía antes. ¿Por qué? Y hay una dominación dentro de esa batalla cultural, que es una dominación del sistema, si querés, del neoliberalismo, por ponerle un nombre, de los Wall Street, de los Carrie Cray, los nombres. Pero por fuera de eso, digo, para volver al simple, es que cuando vos dejás de participar, no te instruís, no lees, te aislás, te crees que las comunidades son las virtuales y no te vas formando, también llegas a un punto en donde elegís por sentimiento. Entonces a vos te hicieron elegir por sentimiento, porque era la famosa grieta, ¿no? Digo, la discusión de entonces que no vuelva más los chorros, y cuando vos te replanteás por qué lo siguen votando, porque todavía generaron que no es nuevo, el antiperonismo no es nuevo. Ahora le ponemos antiquinerismo. No hablemos, saquemos un minuto de las ideologías políticas, saquémoslas. Pero la gente votó ideología. ¿Ideología O defraudación. Yo creo que el gran tema, vos lo dijiste, lo mencionaste recién, que es vota por sentimiento. Y el sentimiento hoy que creo que tiene la gente ya no es tan partidario, sino que es de o me decepcionaste
o me conformaste. Y creo que los últimos gobiernos viene siendo eso, es voto contra, estoy disconforme o estoy... Y no miden, no hay un proyecto. Ahora, tampoco es culpa de la gente. Pero la porque pregunta es nadie, ¿por qué? Pero Entonces te vuelvo a donde estábamos, que no es un tema, yo digo, por fuera de los partidos o las identidades, es la falta de proyecto. a eso es lo que, pero sin ninguno A ver, te propone nada. mi papá, tu papá, me animo a decirte, los viejos nuestros, vivieron un momento político, no le vamos a poner el nombre para que no digamos que la cuestión es sobre una temática, que vos podías comprarte la casa a 30 años, que vos te decían, anda a estudiar, Diego, si vos no estudiás, tu papá capaz que era un herrero, o almacenero, o comerciante, y te decían, anda a estudiar, recibite, sé profesional. Exacto. Eso se llamaba ascenso social. El ascenso social que te garantizaba una mejor distribución de la riqueza, vivir un poco mejor, tener tu casita, entonces vos te comprabas tu casita a 30 años, ya te recibía, ya planificabas la familia, che, qué bueno, me quiero casar, tener un hijito, 2, 3, la casita más grande. Yo veo que allá hay uno que dice que no, pero todos lo hicimos, o los que lo hicimos, también es el sentido de la vida, si no, ¿cuál es el sentido de vivir? No, totalmente. O sea, si no es ir a tener tu familia, comer, juntarte, los amigos, la familia después podemos abrirla, podemos ser 2 mamás, 2 papás, adoptar, no importa, es otra discusión, pero el sentido por el cual yo me levanto todos los días pensando qué país le quiero dejar a mi hija, a mis hijas. O sea, y es así, después no importa cuál sea el ismo que lo gobierne, pero sí, digo, si estoy pensando que en 30 años no va a poder tomar agua, estoy pensando que mi nieto no va a ser feliz entonces. Y quiero tener un nieto, ojalá mis hijas quieran tener un hijo. Pero digo, y cuando hablo con mi compañera y me dice no hay chicos para los colegios, me preocupa. Digo, entonces, ¿qué es lo que también militábamos cuando discutimos las libertades, los libertarismos, las igualdades? Bueno, hay que plantearse porque son discusiones muy profundas que a veces no las vemos, o sea, que están instaladas sobre la discusión de la no crecimiento de la población, para que no se distribuya la riqueza, para que haya más desigualdad. Bueno, los que militamos otra cosa, no importa ismo que tenga final, los que militamos la vida, el desarrollo, el ser feliz. Yo salgo de acá y el árbol que tenemos acá en la esquina tiene más años que nosotros, seguro. Y me voy a morir y ese árbol capaz que queda ahí. Entonces vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Porque yo tengo la sensación que primero porque perdimos la idea de un proyecto de país. Cuando vos lo obtenés, a ver, los chinos ¿Proyecto en de el país 40... o identidad? No, de país. Porque a mí si vos me decís que la identidad, si vos me decís que mañana... el ser libertario es que vamos a vivir mejor, que vamos a tener casa, que vamos a tener trabajo, que vamos a tener una buena salud, soy libertario. Si es un tema de identidad, ¿cuál es el problema? Después lo otro es como ser de Boca o de River. Ustedes tuvieron una charlita antes en el corte, vos te ganaste, vos te fuiste a la B, yo tengo más libertades. Eso era radical y peronista, pero hasta si querés el radicalismo tenía un proyecto también de país, porque... Lo tuvo, si querés, no sé, Frondizi fue un tipo de desarrollista, ¿entendés? Yo reivindico siempre el gobierno de Ilia. Ilia, otro tipo de desarrollista. Entonces digo, a ver, y no pasa por si es radical o era peronista. Había todavía un proyecto de país, un proyecto de desarrollo de país. Bueno, yo creo que eso se empieza a perder, entra en discusión la soberanía, entra en la discusión los pueblos. ¿Qué sentido tiene este pueblo? ¿Hacia dónde va? Un pibe de 20 años, ¿cuál es su motivo? Para Diego y para Leo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que hay que replantear un montón de partes del modelo de nuevo. Yo creo que hoy un país, sobre todo con las características de la Argentina, por lo menos en los próximos 10 años va a salir adelante siempre y cuando se genere desarrollo interno, ¿viste? O sea, porque el 80% de la mano de obra de acá, no de los ingresos, de la mano de obra está generada por la pequeña empresa, por el comercio, por el bar, por el kiosco, y si eso vos lo seguís destruyendo, ¿viste? Tenés un tema en el cual vas a encontrarte con una gran masa de gente desocupada y sin consumo, con lo cual desincentivás la inversión y esto es una rueda que empieza. A esto creo que estamos entrando en una era tecnológica donde también pueden llegar a generarse muchos cambios y es replantear, como ya se está planteando en parte de Europa hace años también, que es el juego de la inteligencia artificial o toda esta tecnología, en que, por eso vas a tener que pensar en qué modelo de país, porque también si la inteligencia artificial empieza a suplantar puestos de trabajo, de alguna manera vas a tener que asistir a todo eso.
Entonces, a ver, una economía, yo creo acá en algunas cosas, porque acá hablamos de modelos en muchas cosas, por eso yo mencioné un poquito la historia, que a veces hay que entender las medidas, por qué se llega a esto, por qué un empresario durante todo el gobierno, si querés acá lo pongo de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández en su momento, no, pero voy a un ejemplo, no por de la inacción que han tenido en algunas cosas, decir, che, flaco, o sea, estás laburando al 50% de la capacidad de la fábrica y claro, si te es más fácil y ganás más plata, mira, ajusta el precio, si total acá todo van y ponen un poquitito más. Y el error que yo creo que se cometió ahí es haber siempre permitido decir, bueno, ajustamos el salario y eso generó una rueda, y ahí es donde yo te digo, la inflación es este tipo de cosas es un impuesto que destruye las cosas y acomoda a los sectores que más le convenía, que era, porque vos como empresario decís, ¿para qué voy a hacer inversión en esto? Si gano igual haciendo esto, aumentando el precio y no tengo riesgo de juicio laboral, no tengo riesgo de esto. Entonces todos los modelos, cuando hablo de la inacción de los gobiernos, decís, para flaquito, hasta acá llegaste, vos tenés el 50%, ¿sabe qué? No tocas o no tocas el precio y lo regulás, que yo no estoy tan de acuerdo, porque eso es muy difícil, o deberías haberte parado en la otra posición, que es como se educaron en el mundo, muchos pueblos en el mundo, que es, che, no tenés más plata, no te doy un peso más, y vos seguís aumentando, ¿qué es la reacción? Y no te compro más. Perdóname, Diego, está buenísimo, pero me avisan que nos quedan 5 minutos y tendremos que ir preparando el cierre. Sería bueno preguntarle a Leo qué va a pasar con Gestara, qué va a pasar con lo de Perón. Me refiero al café, me refiero a... No, el café ya está, lo de Néstor. Lo de Néstor. No, también. ¿Qué está existiendo? No, estamos en un momento muy crítico porque casi estamos todos los emprendedores, las cooperativas, la pyme, el comercio. Hoy, lamentablemente, me parece que, como dice Diego, la inflación es un impuesto y es un problema, pero el no consumo también es un gran problema. Entonces, en un modelo de un país que fundamentalmente se desarrolló sobre su mercado interno, que su mercado interno no tenga consumo, por más redes, por más influencers, por más mejor producto que tenga, si no hay guita la gente no consume, y esa situación la estamos viviendo. Un café con Perón, lo único que deseo es que no lo tiren abajo, por ahora está cerrado, es del Estado, este Estado lo capturó, se lo quedó, lo tienen vallado, vayan, pasen, Austria 2601, van a ver vallas de la Policía Federal hace 6 meses, pero ojalá que esas vallas sirvan para cuidarlo, que no lo tiren abajo, porque cuando todo esto pase, yo creo que ya te digo, a San Martín no lo podemos no desconocer, a Belgrano no lo podemos conocer, a Sarmiento con todo lo que nos genera discusión no lo podemos conocer, a Perón, a Rosa no lo podemos conocer, a Perón y a Eva tampoco lo podemos conocer, son parte de nuestra historia y ojalá que no se pierda ese pedazo de historia. Con el resto lo que tenemos que plantearnos es cómo apaleamos esta crisis. Yo sigo creyendo que siempre es en comunidad, siempre es en forma colectiva. Creo que hoy también viste que había salido esa serie El Eternauta y que todos nos pusimos orgullosos y duró 3 días el furor, como la muerte del Papa Francisco duró 10. Lamentablemente estos tiempos tan álgidos y tan inmediatos de las redes hace que las cosas duren poquito porque se instalan rápidamente otras. Y había una frase del Eternauta que decía que lo viejo funciona. Juan, ¿no? Digo, yo creo que en este contexto nos tenemos que replantear que lo viejo que funcionó lo tenemos que replantearnos para ver cómo funciona en el momento actual. Entonces, lo que nosotros creíamos que lo colectivo, lo cooperativo, que todo otro puede ser que sea un momento individual, de seres individuales que haya que acompañar al proceso, porque por naturaleza vamos a la cosa, siempre a lo colectivo, porque nos gusta ir a la cancha, porque nos gusta juntarnos con amigos, Bueno, si este es el momento en donde una sociedad más individualista, que lo que tenemos que acompañar es que ese individualismo no sea dañino, que sea individual. Si es individual, ¿para qué? Para que los que vayamos de vuelta a volver a tejer redes para contener lo que va a caer a pedazos de un sistema que no funciona, sea en forma colectiva, sea en forma comunitaria. Y después lo otro, yo si querés te puedo desarrollar un plan de gobierno, pero no soy el más ideal, pero creo que cuando yo digo, y ahí cierro con esto diciendo yo soy peronista, porque no por solamente mi identidad, sino porque para mí el peronismo en este país, Juan Domingo Perón como su líder, nos dejó un modelo de desarrollo, un modelo de país. Actualizarlo, la 5G, no sabía para el Perón para qué servía el litio, pero bueno, hoy sabemos que
bueno, las nuevas relaciones del trabajo. El peronismo, si no se actualiza, 5 puntos G, y tiene que hablar de reforma laboral, tiene que hablar de reforma del sistema financiero, tiene que hablar de reforma del sistema... defendemos la educación pública y la salud pública, y el que va al hospital la pasa mal, loco. Bueno, eso, a ver, Bueno, entonces, digamos, discutamos eso para estar bien, porque nos llevan a los extremos. Entonces discutimos, destruyamos la salud pública, porque es una mierda, pero no es que te ofrecen una salud acorde a tu trabajo, a tu y a los ingresos, o sea... No, mira, vos dijiste algo recién que yo creo que es muy interesante, que es los cambios. Y me parece que lo viejo se tiene que ayornar a determinadas cosas nuevas. Y cuando vos mencionaste recién algo, o sea, probablemente una cooperativa nacía desde la comunión de distinta gente en igualdad de condiciones. Y hoy probablemente tengas que pensar en una cooperativa, pero como un eje director de individualidades que vayan, porque a ver, todo proceso de fabricación, lo haga un robot o lo hagas a mano, viste, vos primero pones la puerta del coche, después, o mejor dicho, primero la carrocería, después tenés alguien que pone la puerta, y son individualidades. Lo que me parece que cambió es eso. Mira, yo te lo pongo como un cierre. Se nos está yendo el tiempo. Yo creo que vale la pena invitar a Leo nuevamente, ¿no? Para poder continuar, porque los temas se están haciendo cada vez más interesantes y nos queda un minuto. Te lo cierro con un solo ejemplito así chiquitito, que tranquilo. es, si vos agarrás todos los pibes hoy que están laburando con la mochila y vos los querés hacer una cooperativa, vas a fracasar. Sí. Si vos todos esos pibes hacemos una mutual y le ofrecemos buena salud, recreación, Exactamente. que todo lo Entonces, otro, lo más probable es que después los pibes entiendan que la salida es colectiva. Exactamente. Entonces Por creo eso que digo, siempre es la salida es es colectiva. ayornarse a las nuevas realidades. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, con esto, o sea, Juntándonos y armando, haciendo. es generar Con un asado de por medio. Hace tanto que no como carne No, y que ayornar estoy dispuesto las a... cosas, Diego, es ayornar las cosas al futuro, ¿viste? O a lo que viene. Hoy sí, la sociedad se transformó cada vez más individualista. Entonces, partiendo de esa realidad, tenés que ver cómo vas acomodando las cosas para que se vayan engranando entre sí mismas y parten sin perder su individualidad. Si no cortamos el cable ese que trae la internet, 10 días y vas a ver cómo nos volvemos a reconocer todo. Bueno, muchachos, lo que ustedes digan. ¿Quieren saludar? ¿Algún saludito? Bueno, no, gracias primero a ustedes por la invitación. Me encanta. Y hacemos una más, Leo, porque estuvo media cortada. Estas charlas están buenas siempre porque hacen bien. Cuando uno también viene medio golpeado, hace bien en contarse, volver a pensar y a planificar. Saludar a mis compañeros, a mis compañeras. A mi compañera está acá en vivo, pero que me acompañó y se aguanta los miércoles, el día que nos vemos. Y bueno, hoy... No, pero sabía que venía a ver amigos, así que agradecerle de verdad de corazón este espacio y que se sostenga y que crezca y que se multiplique. Que la idea es esa. Porque creo que en estas nuevas discusiones, estas son herramientas que nos sirven para enterarnos o escuchar opiniones distintas, que no se monopolicen las ideas y que se puedan discutir por más diferencias que hagamos. Es que ese es el objetivo, y sacar objetivos comunes para que todos con diferencia vayamos hacia los mismos lugares. Por eso te decía, ese es el espíritu de lo que estamos haciendo acá. Me alegra y estoy acá, así que gracias. Muchachos, buen fin de semana, que la pasen bien. Tenemos un fin de semana largo, ¿no? Sí. Así que nos veremos la semana que viene. Perfecto. Leo, estás invitado nuevamente, Bueno, después cuando coordinamos. Gracias. Sí, porque vale la pena seguir porque nos quedaron muchos temas. Sí, lo hacemos un martes. En All Boys. Exactamente. Gracias, compañero.